seguridad, pero antes de iniciar el tema de seguridad, vamos a tener un enlace muy rápido con Nuevo León, porque hoy damos el banderazo de salida de la construcción del tren Saltillo-Nuevo Laredo. Están allá Jesús Esteva y Andrés Layuz. Entonces, si me ayudan, hacemos primero el enlace y luego, siéntense por favor, y luego vamos ya al informe de seguridad. Adelante. ¿No están? Pues entonces vamos a seguridad. Se quedaron dormidos allá. Bueno, no aquí, allá. Bueno, entonces vamos primero con Marcela. Al cerrar la conferencia, hacemos el enlace entonces. ¿Belmont? ¿Ya están? Bueno, entonces vamos al enlace y luego seguridad. Jesús, buenos días a todos. Buenos. Nos vamos al enlace y luego Buenos días, Presidenta. Buenos días a todos. Buenos días, Presidenta. Con su permiso, el día de hoy nos da mucho gusto encontrarnos en el municipio de Salinas, Victoria. Y estamos con el gobernador de Nuevo León, con el presidente municipal de Salinas, Victoria, con el maestro Andrés Layuz y con el ingeniero Ricardo Ibarra de la empresa Ingenieros Civiles Asociados. El día de hoy pues estamos dando cumplimiento a el compromiso de la construcción del tren del norte que viene de México hasta Nuevo Laredo, son 1,200 kilómetros, y el día de hoy estaremos dando banderazo a el tramo que va de Saltillo a Nuevo Laredo, que son 396 kilómetros. Y aquí cedo la palabra al gobernador de Nuevo León y posteriormente al maestro Andrés Layuz. Muy buenos días, un fuerte abrazo, Presidenta Claudia Sheinbaum, desde Salinas, Victoria, Nuevo León. Muy contentos, muy agradecidos. Aquí al secretario de Comunicaciones, al maestro Layuz y a todo México decirles que este tren del norte nos trae mucho entusiasmo. Es un tren que se había esperado por mucho tiempo. Hoy damos el banderazo y me da mucho gusto que hayamos iniciado con el tramo que va de Saltillo a la ciudad de Monterrey y de Ciudad de Monterrey a Nuevo Laredo. Cuente con todo el apoyo de la gente de Nuevo León. Este proyecto va a traer muchísimo empleo, muchísima derrama. Vamos a estar trabajando en conjunto porque además va a colindar con proyectos de infraestructura muy importantes del Estado como la línea 4 y 6, y todo este transporte de pasajeros va sin duda a beneficiar la movilidad del Estado de Nuevo León. Muchas gracias por este gran proyecto. Arranca el tren del norte y le doy la palabra al maestro Layuz, quien va a dar los pormenores. Muchas gracias. Buenos días, Presidenta. Buenos días a todos y todos, con su permiso. Voy aquí a hacer una breve explicación de en qué consiste el proyecto. Hay que recordar las características del servicio que vamos a tener en los trenes que iniciaron la construcción este año a partir del compromiso de la Presidenta de la República. Lo primero es que vamos a tener vías dedicadas. Esto quiere decir que el tren de pasajeros va a ir sobre su propia vía, con velocidades máximas de entre 160 y 200 kilómetros por hora, y que habrá estaciones principales y secundarias. Ahorita les mostraré cuáles son. Tenemos estaciones también terminales, que son estaciones más grandes, estaciones intermedias y estaciones de baja demanda en poblados más pequeños. En el caso del recorrido que va desde Saltillo hasta Nuevo Laredo, estamos dividiendo la obra en 4
tramos y estamos en este momento en Unión San Javier, que es el poblado más cercano donde estamos físicamente, donde se inicia la obra de estos 100 kilómetros que también contienen la estación de Villa Aldama. El recorrido total desde Saltillo a Nuevo Laredo son 396 kilómetros. En unos días también ya tendremos los anuncios de inicio para el tramo Saltillo-Santa Catarina, Arroyo, El Sauz, Nuevo Laredo y la zona metropolitana de Monterrey. Las características de la construcción son las siguientes. En este tramo se van a construir los 105 kilómetros de vías de pasajeras, en donde tendremos tipo de vía sencilla. Esto se debe a que tenemos un largo recorrido en una zona plana, con el derecho de vía bastante amplio. Estamos calculando un viaducto, 15 pasos vehiculares, un paso superior vehicular, 30 puentes ferroviarios y 146 obras de drenaje. Como les decía, en este tramo tenemos la estación de Villa Aldama y los empleos directos que ya se están generando son 4,744 directos y 14,676 indirectos. Tenemos aquí también una imagen de cómo queda la vía una vez que se construya. Como saben, estamos usando el derecho de vía existente en la mayor parte del tramo. Tenemos aquí a un lado la vía de carga que está en operación y al lado de esa vía de carga es donde se construirá la vía de pasajeros. Como tenemos una sola vía, también cada 25 kilómetros se construye un ladero de 3 kilómetros que permite el rebase de los trenes, que por su velocidad y demanda permitirá que realmente nunca se encuentren trenes sobre la misma vía. Las estructuras se están considerando, eso sí, con 2 vías, por ejemplo los viaductos, para que después se pueda hacer una expansión futura. Y la empresa ICA, en términos de la estrategia de construcción, lo que hizo es dividir en 4 frentes este tramo de 100 kilómetros. Estamos en este momento en el primer frente de 20 kilómetros que se va a expandir en un sentido hacia el sur en el viaducto que van a construir, que tenemos aquí las características también del viaducto, y hacia el otro sentido, sobre todo van en terraplén, que es un terraplén de una altura de 1 metro. La demanda estimada que tenemos en este tramo, es decir, la población que va a beneficiar, son alrededor de 7 millones de pasajeros al año. 7 millones de pasajeros que podrán ir de Saltillo a la zona metropolitana de Monterrey, y que es una conexión cotidiana, pero también desde la zona metropolitana de Monterrey a Nuevo Laredo, donde también hay una relación cotidiana, económica y turística entre las poblaciones de Tamaulipas, Nuevo León y Coahuila. Eso es lo que tenemos. Muchas gracias. Gracias, Andrés. ¿Van a hacer banderazo? ¿Van a hacer banderazo, Jesús? Sí, presidenta. Adelante. Si hacemos el conteo, a ver si nos pasan las banderas. Bueno, pues estamos listos. 1, 2, 3. ¡Bravo! Bravo. Bueno, el día de hoy inicia la construcción del tren en el norte de Saltillo a Nuevo Laredo. Recuerden que este es el tren que va desde Ciudad de México hasta Nuevo Laredo. Se está construyendo México-Querétaro por los ingenieros militares, por el agrupamiento Felipe Ángeles. Y el siguiente tramo es este que estamos construyendo en el norte, y el próximo año ya vamos a licitar las siguientes partes. Bueno, ahora sí vamos al tema de seguridad. Marcela. Con su permiso, presidenta. Muy buenos días a todas y a todos. Como ya mencionó la presidenta, el día de hoy, como ustedes saben, a inicio de cada mes les presentamos el reporte de incidencia delictiva con, en este caso, cifras consolidadas al 31 de agosto de 2025, y esto es con información de las 32 fiscalías estatales del país a 11 meses de la administración de la presidenta, la doctora Claudia Sheinbaum.
Si nos ponen la primera gráfica, gracias. En esta primera gráfica podemos ver la tendencia en el promedio diario de víctimas de homicidio doloso de forma mensual. Esta gráfica va de agosto de 2024 a agosto de 2025. Destaca la disminución de 32% de septiembre de 2024 a agosto de 2025. Como se puede ver claramente en esta gráfica, en los últimos 11 meses se ha presentado una tendencia sostenida a la baja. Iniciamos en septiembre, con el inicio de la administración, en 86.9 homicidios diario promedio en el país, y este agosto de 2025 cerró en 59.2 homicidios diarios en el país. Esta disminución, que como señalaba ya es de 32%, la siguiente por favor, implica que en agosto se registraron 27 homicidios menos que los registrados en septiembre de 2024. Ahora bien, si analizamos el promedio diario de homicidios durante los meses de agosto de los últimos años, la siguiente por favor, agosto de 2025, como también se ve claramente en la gráfica, todos estos son, las barras son los meses únicamente de agosto de los últimos 10 años. Agosto de 2025 es el más bajo precisamente desde 2015. La siguiente, por favor. En lo que respecta a la tendencia durante este 2025, en esta lámina podemos ver los promedios de homicidio, pero de forma anual. En estos primeros 8 meses del año tenemos un promedio de 68.4 homicidios diarios. Esto, si comparamos el 2018, que se registraron 100.5 homicidios diarios, es una reducción de 32% en estos 7 años. A continuación, la siguiente, pasamos a las entidades federativas. Esta gráfica nos señala los homicidios dolosos a nivel nacional, pero la distribución a nivel estatal de enero a agosto del presente año. Como ha ocurrido en los últimos meses, identificamos que 7 estados concentran prácticamente la mitad, en este caso 51% del total de los homicidios dolosos del país. En este caso, en estos primeros 8 meses del año, el primer lugar lo ocupa Guanajuato, con 11.6% del total a nivel nacional. El segundo lugar está Chihuahua, que representa 7.3% del total nacional. Tercer lugar, Baja California, con 7.1%. En cuarto lugar está Sinaloa, también con 7.1%. Quinto lugar, Estado de México, con 6.6%. Le sigue Guerrero, con 5.9%. Y en séptimo lugar está Michoacán, con 5.5% del total nacional. Ahora, en la siguiente gráfica podemos ver esta misma distribución, pero únicamente del mes de agosto de 2025. En este caso, también 7 estados concentran el 49% del total de los homicidios. Encabeza la lista Guanajuato con 9.4% del total. Le sigue Chihuahua con 7.4% y en tercer lugar Baja California con 7.1%. Ahora, si observamos el promedio diario de homicidios dolosos por entidad federativa de septiembre, la siguiente por favor, de septiembre contra agosto de 2025, observamos que 28 entidades federativas disminuyeron en su promedio diario de homicidios dolosos. Destacan 6 estados en donde se registró una disminución de más del 50% en el promedio de homicidios. Está Zacatecas con menos 82%, San Luis Potosí con menos 71%, Quintana Roo con menos 67%, Nuevo León menos 63%, Querétaro con menos 61% y Tlaxcala con menos 57%. Ahora veremos puntualmente algunos estados, sobre todo estados que en un inicio de la administración concentraban la mayor cantidad de homicidios para ver sus tendencias en los últimos meses. Iniciamos con Guanajuato, la siguiente, gracias.
Vemos, como ustedes saben, durante los primeros meses de la administración se registró un incremento entre septiembre y febrero. Sin embargo, después de detenciones importantes de generadores de violencia realizadas por el Gabinete de Seguridad, en marzo pasado los homicidios han presentado una disminución en estos meses del 56.1%, pasando de 12.7 homicidios diarios en febrero a 5.58 en este agosto que acaba de concluir. En la siguiente, por favor, este es el estado de Baja California. Se muestra también una tendencia, como pueden ver, sostenida a la baja. En este caso, la disminución es de 41.2% en el número de homicidios diarios promedio, mientras que en septiembre de 2024 se registraron 7.13 homicidios diarios en promedio. En agosto esta cifra fue de 4.1. En la siguiente gráfica, por favor, podemos ver el comportamiento de este delito en el Estado de México. También toda la línea de agosto de 2024 a agosto de 2025. Si comparamos el inicio de la administración contra agosto que acaba de concluir, hubo una disminución de 41.2%. Se pasó de 6.63 homicidios en septiembre del año pasado a 3.9 homicidios promedio en agosto de 2025. La siguiente gráfica muestra, en este caso, la evolución que ha tenido este delito en el estado de Sinaloa. Como es de todos conocidos, en septiembre de 2024 hubo un incremento significativo en el número de homicidios dolosos. Sin embargo, desde entonces, podemos ver que desde junio hay una tendencia de 2 meses con reducción, que es de 44.4%. De hecho, destaca que este agosto, que cerró con un promedio de 3.84 homicidios diario promedio, es el más bajo desde septiembre del año pasado. Por otro lado, la siguiente, por favor. En cuanto a los delitos de alto impacto, esta gráfica muestra la tendencia a nivel nacional de agosto de 2024 a agosto de 2025. Como se puede ver en la lámina, entre septiembre y octubre de 2024 se tuvo un ligero incremento. Sin embargo, vemos en el resto del tiempo una tendencia sostenida a la baja y podemos reportar una disminución de 21% en los delitos de alto impacto, pasando de 603.6 delitos de alto impacto que se registraban en promedio al día en septiembre a 477 delitos durante este agosto. Además de todo el periodo analizado, también señalar que agosto es el mes más bajo de estos 11 meses. Ahora bien, cuando analizamos el comportamiento anual que han tenido los delitos de alto impacto, también se observa una tendencia a la baja. Si comparamos los últimos 8 años, podemos ver en la lámina que en 2018 el promedio diario de delitos era de 969.4, mientras que en agosto de 2025, el promedio de este 2025, es de 527.8, lo cual representa una disminución de 45.6%. En la siguiente lámina podemos ver los datos ahora de robo de vehículo con violencia a nivel nacional, esto desagregado de forma mensual, también con una tendencia claramente a la baja en los últimos meses. Si comparamos septiembre de 2024, cuando se registraron 134.9 delitos en promedio, contra agosto de 2025, en donde se registraron 93.9 delitos de robo de vehículo con violencia, hay una disminución de 30% en este periodo, en este delito. La siguiente gráfica, por favor. En esta podemos observar los datos de robo a transportista con violencia a nivel nacional en el último año. También observamos una tendencia a la baja con una disminución del 29% en este delito de septiembre de 2024 a agosto de 2025.
Y finalmente, la siguiente, por favor. En esta les presentamos, como siempre, también una comparación en el comportamiento de los delitos de alto impacto en todo el país, comparando los primeros 8 meses del 2019 contra los primeros 8 meses de este 2025. Vemos prácticamente que todos los delitos tienen una disminución, a excepción de extorsión, que también, como hemos informado en ocasiones anteriores, se debe también a una que se está incentivando la denuncia. Ya el secretario García Harfuch dará información al respecto. En este caso, el feminicidio disminuyó 29.2%, las lesiones dolosas por disparo de arma de fuego disminuyeron 28.7%, el secuestro disminuyó 70% y el total de robos con violencia disminuyó 48.6%. De mi parte es todo en cuanto al informe de incidencia delictiva con corte a agosto de 2025. Como saben, en los próximos días todos estos datos, las bases de datos y desagregados estarán disponibles para su consulta en la página del Secretariado Ejecutivo. Muchas gracias. Permiso, presidente. Muy buenos días, con su permiso, señora presidenta. Vamos a informar los avances de la Estrategia Nacional de Seguridad a 11 meses del gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum. En esta administración, la presidenta ha impulsado acciones para mejorar la coordinación entre las instituciones que conforman el Gabinete de Seguridad y los estados de la República, con el fin de ser más eficientes, reducir la criminalidad y combatir la impunidad. El trabajo conjunto de la Secretaría de la Defensa Nacional, de la Secretaría de Marina, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Fiscalía General de la República, Secretaría de Gobernación, Guardia Nacional y el Centro Nacional de Inteligencia han permitido desarticular redes criminales, detener objetivos prioritarios, ejecutar órdenes judiciales, además de afectar las estructuras financieras de grupos delictivos con los aseguramientos realizados. En las últimas 2 semanas se han detenido a 1.600 personas por delitos de alto impacto. Se aseguraron 552 armas de fuego y más de 5 toneladas de drogas. Se inhabilitaron 53 laboratorios para la producción de metanfetaminas. Asimismo, del 1 de octubre del 2024 al 8 de septiembre del 2025, más de 32.400 personas han sido detenidas por delitos de alto impacto. Más de 16.000 armas de fuego y 245 toneladas de droga, entre ellas más de 3.600.000 pastillas de fentanilo. En 22 estados de la República, el Ejército y la Marina han inhabilitado 1.400 laboratorios dedicados a la producción de metanfetamina. Con esto se ha evitado que millones de dosis de droga lleguen a las calles y que cientos de millones de pesos lleguen al crimen organizado. Con esto se detiene el ingreso para evitar la corrupción, la compra de más armas e impedir el reclutamiento de jóvenes. En lo que va de la administración, se han asegurado también alrededor de 47 toneladas de cocaína en alto mar por parte de la Secretaría de Marina. Estas acciones han tenido un efecto directo en la reducción de la violencia, reflejado en un descenso del 32% en los homicidios dolosos, como ya lo dijo la maestra Marcela Figueroa. En los últimos 15 días fueron detenidos operadores de organizaciones delictivas y personas vinculadas con homicidio, tráfico de droga, extorsión, cobro de piso, corrupción y contrabando de combustible. En representación del Gabinete de Seguridad, voy a señalar algunos de los casos más relevantes de los últimos 15 días. En 2 acciones realizadas en Ciudad Juárez, Chihuahua, fueron detenidos 2 integrantes de Cártel del Pacífico con 2 kilos de fentanilo en pastillas y 1 kilo de cocaína. Además, se detuvo un hombre de nacionalidad estadounidense en posesión de 8 armas de fuego, cargadores y cientos de cartuchos, así como un vehículo. Gracias a la colaboración de Defensa, Marina, Fiscalía General de la República, Secretaría de Seguridad, con la Secretaría de Seguridad Pública y Fiscalía General de Justicia del Estado de México, se realizaron operativos conjuntos en los municipios de Ecatepec, Tecámac, Coacalco y Melchor Ocampo, donde fueron detenidas 23 personas relacionadas con grupos delictivos que operan en la entidad, a quienes se les aseguró armamento y dosis de droga. Uno de los detenidos es identificado como Rubén N., alias El Tío, principal generador de violencia en la zona.
En Acapulco también se llevaron a cabo 2 operativos en coordinación con autoridades locales, donde fue detenido Gabriel N., quien cuenta con una orden de extradición al estar relacionado con un feminicidio, robo y disponer de forma indebida de recursos y valores de los clientes de las instituciones de crédito. También fue detenido René N., alias El Cubano, identificado como objetivo prioritario para la Fiscalía del Estado de Guerrero, integrante del grupo delictivo Los Rusos, relacionado con homicidios, venta de narcóticos, así como extorsiones. En San Luis Potosí fue detenido un sujeto en posesión de 395 kilos de metanfetamina con una afectación económica a la delincuencia organizada de 107 millones de pesos. En Tabasco destaca la detención de Giovanni N., alias El Gordo, operador de esta célula delictiva llamada La Barredora, además de Narciso N., identificado como responsable de 4 homicidios ocurridos en el municipio de Centla. Durante su detención se rescataron a 7 menores de edad a quienes había sustraído, los cuales hoy se encuentran a salvo. Resultado del reforzamiento a la seguridad en el estado de Sinaloa, en el último mes fueron detenidas 95 personas, 292 armas de fuego, 109,000 cartuchos y más de 27 toneladas de droga, entre ellas 72 kilos y cerca de 83,000 pastillas de fentanilo. También se desmantelaron en Sinaloa 8 laboratorios para la elaboración de metanfetaminas. Entre las acciones realizadas en los últimos 15 días en esta entidad, destacan 2 operativos a cargo del Ejército y de Guardia Nacional en Culiacán, donde fueron detenidas 8 personas responsables de una agresión a las autoridades, entre ellas Leonel N., a quienes se le relaciona con un grupo delictivo. En estas acciones se aseguraron 40 armas largas, incluyendo un fusil Barrett y una ametralladora, más de 2,000 cartuchos, equipo táctico, cargadores, 150 kilos de metanfetamina y 80 litros de metanfetamina líquida. En operativos realizados en Mazatlán y Culiacán, fueron también detenidas otras 12 personas vinculadas con diferentes facciones en disputa en la entidad. Se aseguraron también 12 armas largas, 5 armas cortas, cargadores y cartuchos. Como parte de la política de cero tolerancia a la corrupción instruida por la presidenta Claudia Sheinbaum y resultado de trabajos de investigación del Gabinete de Seguridad, tras el aseguramiento de 10 millones de litros de diésel en Tampico, Tamaulipas, en el mes de marzo, fueron detenidas en la Ciudad de México, Nuevo León, Tamaulipas y Veracruz 15 personas, entre las que se encontraban empresarios y algunos servidores públicos relacionadas con el mercado ilícito de combustible, como se informó el domingo en conferencia de prensa. La investigación sigue en curso para detener a todos los involucrados en este delito y no habrá impunidad. Reconocemos el trabajo comprometido que ha realizado por muchos años los hombres y las mujeres de la Secretaría de Marina para brindar seguridad a nuestro país y reiteramos que el actuar aislado de unos cuantos no representa el actuar de la institución, como los mismos resultados antes mencionados lo reflejan. Asimismo, como parte de las acciones para combatir el robo de hidrocarburo, se realizaron cateos y despliegues operativos en los últimos 15 días en Querétaro, Sonora y Tabasco, donde se aseguraron 441,000 litros de hidrocarburo, así como 21 tractocamiones, 7 vehículos, 3 autotanques, 8 cisternas, 15 bombas y un montacargas, además de la detención de personas vinculadas con estos hechos. El 6 de julio, por instrucciones de la presidenta Claudia Sheinbaum, se implementó la Estrategia Nacional contra la Extorsión. Se recibieron 43,682 llamadas de extorsión al número telefónico 089. El 72%, es decir, 31,411 llamadas, fueron extorsiones no consumadas gracias al acompañamiento en tiempo real de los operadores. 8,000 fueron denuncias de números que intentaron extorsionar y el 10%, es decir, 4,263 llamadas, fueron para reportar extorsiones consumadas, que aportaron datos suficientes para iniciar una carpeta de investigación. Gracias a la población que confió en realizar su denuncia en el 089, se iniciaron 1,436 carpetas de investigación por las fiscalías en los estados. La coordinación entre las autoridades del Gabinete de Seguridad y los estados de la República ha permitido detener a 239 personas por el delito de extorsión en 19 entidades federativas, en el periodo del 6 de julio al 3 de septiembre. Entre las acciones más recientes en estos 15 días relacionadas con este delito, destacan las siguientes. En Acapulco, Guerrero, personal de la Secretaría de Seguridad
y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana detuvo a 2 personas vinculadas con homicidio y cobro de piso a comerciantes. En Chalco, Estado de México, elementos del Ejército localizaron a un menor de edad que fue víctima de secuestro virtual y evitaron que se realizara el pago por el presunto secuestro. En Puebla, elementos de la Fiscalía General de la República detuvieron a Julio N., líder de una célula delictiva relacionada con extorsiones, agresiones armadas, ejecuciones, narcomenudeo y colocación de mantas para intimidar a integrantes de grupos rivales. Muchas gracias. Con su permiso. De septiembre de 2024, nosotros, recuerden, entramos el 1 de octubre, septiembre del 2024, que tuvo en promedio 86.9, más bien que tuvo 86.9 homicidios diarios en promedio, agosto tiene 59.2. Lo que representa la siguiente: 27 homicidios diarios menos. En agosto, 27 personas menos perdieron la vida por homicidio doloso respecto a septiembre del 2024. Una felicitación al Gabinete de Seguridad y el trabajo diario de todas y de todos. Muy importante esta reducción. Adelante, vamos. A ver, ayer te quedaste, Arturo. Gracias, presidenta. Arturo Páramo, Grupo Imagen. Quisiera preguntar acerca de lo que sucedió ayer con el suicidio, al parecer, de un integrante de la Marina involucrado con el caso del huachicoleo que se dio a conocer el fin de semana. No sé si el señor fiscal ya tenga algún conocimiento de este caso, nos puede hacer algún comentario acerca de lo que, no sé, de las primeras indagatorias de este caso, y también pues insistir lo que desde el domingo se ha dicho, de que desde la administración pasada se tenían ya indicios, datos, pruebas de este caso y se tardaron más de 2 años, aproximadamente 2 años, en dar los resultados que se anunciaron el fin de semana pasado. Si nos pudiera comentar, fiscal, ayer la presidenta nos decía que tenía que estar bien fincadas las denuncias, las pruebas, para que no hubiera ningún pues obstáculo para obtener las órdenes de aprehensión y poder hacer las detenciones. Si nos puede comentar cómo fue todo este proceso durante este tiempo. Antes de darle la palabra al fiscal, sí. Primero lamentamos mucho la muerte de este marino, nuestro apoyo y solidaridad a la familia. No hay certeza de que él estuvo involucrado en este proceso. Entonces, pues vienen las investigaciones, pero primero nuestra solidaridad a la Marina y a la Armada de México y, por supuesto, a los familiares. Segundo, y es muy importante, esta investigación surge además de las denuncias que había antes, que ahora nos puede comentar el fiscal, de que se encontró un buque. ¿En qué mes fue, Omar? En marzo. En Altamira, ¿no? En Tampico. Un buque, ayer lo expliqué, que presuntamente, digo presuntamente porque eso es lo que decían los papeles, venía con un compuesto químico que tenía un permiso temporal de importación. Cuando se hace el análisis de lo que tiene el buque, se encuentra que es diésel. Y de ahí se da seguimiento al propio buque, a las pipas que cargaron, a dónde fueron almacenadas, y de ahí viene esta investigación que llega a los 14 detenidos y sigue la investigación.
así como otros casos que hemos encontrado ya en nuestra administración de combustible que estaba entrando por fronteras que supuestamente traía otro químico o otra sustancia, pero que en realidad era combustible. Eso por un lado, y de ahí las investigaciones y el fiscal puede comentar más. Entonces fue en marzo que se encuentra este buque y de ahí vienen todas las investigaciones. Algo muy importante que ayer no comenté: la Marina Armada de México es una gran institución. Las Fuerzas Armadas son grandes instituciones del Estado mexicano y la Marina es una gran institución reconocida por el pueblo de México como la que tiene mayor reconocimiento, muy cerca la Secretaría de la Defensa Nacional. El que haya 1, 2 o 3 elementos que hayan estado involucrados en un lamentable hecho como este, habla bien de la institución, que la propia institución haya participado en la investigación, colaborando con la Fiscalía para llegar a las últimas consecuencias. Y sigue la investigación. Esto es muy importante, muy importante. Primero porque habla de la integridad del almirante Morales y su trabajo. Segundo, porque nosotros no acusamos a nadie que no esté dentro de las líneas de investigación, sino sencillamente donde hay pruebas. Y tercero, aunque es un hecho lamentable, fortalece a la institución, a la Marina. Eso no lo comenté ayer, pero es algo muy importante, porque cero impunidad a la corrupción y a los delitos, pues tiene que ver con esto, con que ahí donde se encuentra que hay un problema, ahí se actúa. Entonces, mi reconocimiento a toda la Marina, a la Secretaría de Marina, a la Armada de México, por supuesto, a las Fuerzas Armadas, y este caso pues muestra de elementos que se corrompieron y que una vez que se descubre, a partir de las investigaciones que hay que estaban involucrados, se actúa con cero impunidad. Esto es fundamental en nuestro país y también el reconocimiento a todas y todos los que conforman la Secretaría de Marina. Adelante, fiscal. Buenos días. El primer tema, ¿cuál es? El primer tema, si ya nos puede dar alguna información del caso de la persona que ayer se quitó la vida, al parecer se quitó la vida. Ese es un hecho que no es un delito federal, es una situación totalmente de orden personal a la que debemos de tener un gran respeto. Estamos esperando la información de lo que ocurrió. Debo decirle que esa persona no estaba vinculada con ninguno de los casos que estamos llevando. Entonces es un asunto de otra naturaleza. La segunda, insistir un poco en lo de que ya adelantaba el domingo. Desde el momento en que se dieron los primeros indicios, las primeras pruebas por parte de la Secretaría de Marina en la administración anterior, hasta el momento en que se anuncian las detenciones, ¿cuál fue el proceso? Para los que tal vez no somos doctos en esto, pareciera mucho tiempo. Ayer la presidenta comentaba que se tiene que afincar perfectamente las investigaciones para que no haya ningún problema al momento de solicitar las órdenes de aprehensión, judicializar el caso y esto. Si nos puede dar un poquito más de detalles sobre este periodo, por favor. ¿Se acuerda usted que lo platicamos el domingo? En esto debemos de manejarlo con una gran claridad. En el año de 2024, el entonces secretario de Marina se acercó a la Fiscalía de la República para presentar una serie de denuncias sobre problemas de corrupción, enriquecimiento ilícito, lavado de dinero. Se abrieron las investigaciones. Inmediatamente la Fiscalía no solamente abrió las investigaciones, sino que las puso bajo control judicial. Es decir, a partir de ese momento, todas las diligencias que se hicieron en esos temas
fueron bajo control judicial. Se le dio, porque era el tipo de delitos, inmediatamente vista a la UIF, al SAT, a Hacienda, y se empezó a armar toda una investigación sobre ese tipo de delitos. Y va a seguir adelante y ha seguido. Coincidentemente con eso, en el mes de marzo, se llevaron a cabo 2 acciones en las que estuvo fundamentalmente la Secretaría de Seguridad y la Fiscalía, tanto en Ensenada como en Altamira, donde se encontraron depósitos enormes de combustible que no habían sido declarados. Asunto que aparentemente podía parecer distinto del otro que se estaba llevando. Cuando juntamos toda la información, se dio el vínculo. Y al darse ese vínculo, nosotros de inmediato fuimos ante los jueces y les pedimos las órdenes de aprehensión. Las órdenes de aprehensión se dieron no solamente por todo lo que habíamos investigado en materia de corrupción, sino por estos hechos nuevos que estaban vinculados. De esa manera se obtuvieron las primeras órdenes. Todas esas personas, ya prácticamente salvo 2 que estaban fuera del país, están detenidos y hoy en la madrugada nos dieron la vinculación a proceso de todos ellos. Yo creo que con esto queda suficientemente claro. Los 14 entonces. Sí, señor. Muchísimas gracias. A usted, señor. Presidenta, si me permite otra pregunta acerca de el paquete fiscal, el paquete económico que se entregó ayer a la Cámara de Diputados, con la salvedad de que al rato va a haber una rueda de prensa del secretario de Hacienda. Si nos pudiese comentar, estos incrementos a impuestos a refrescos, tabaco, videojuegos, ¿es parte de la estrategia que se tiene para tener mayor recaudación, Presidenta? Es de salud. En el caso de bebidas azucaradas, y tiene que ver, todos los fondos que se recauden van directamente a un fondo de salud. Y tiene que ver con lo que hemos estado hablando aquí del daño que provocan las bebidas azucaradas. Es una decisión no recaudatoria, sino que tiene que ver con la salud de las y los mexicanos. Va a venir el jueves, yo creo, la Secretaría de Salud. Van a dar mucha información, todavía más, de las bebidas azucaradas, y la recaudación relacionada con eso va directo a un fondo de salud para atender todas las enfermedades o padecimientos que están vinculados con el exceso de consumo de bebidas azucaradas. ¿El tabaco? Igual. Es lo mismo, es lo mismo. ¿Videojuegos? Tiene que ver con temas de seguridad. Ok, gracias. Y ya vamos a hablar en algún momento de videojuegos. Y evidentemente no vamos a entrar a un tema de prohibición, pero sí de la atención que deben prestar padres y madres de familia al uso de los videojuegos y qué tipo de videojuegos, cómo se usan en línea, en fin, estamos trabajando sobre ello y en una de las reuniones o de uno de los informes de seguridad vamos a hablar de ello. gracias. Por último, de mi parte, hay un tema que pues creo que todos hemos visto, los que acudimos aquí al centro histórico. Es el desbordamiento del comercio, Presidenta. En los últimos días, sobre todo en el Zócalo, en el mismo Zócalo, en las calles que tenemos aquí a los lados, la calle Peatonal Madero, todas las calles del centro histórico han tenido un fenómeno de incremento del comercio informal. Parecería un tema local que podría tratarse en el edificio de enfrente, pero usted lo conoce muy bien. El centro histórico es una zona patrimonial declarada por la UNESCO junto con Xochimilco como Patrimonio de la Humanidad. Esa declaratoria está sujeta al cuidado de esta zona patrimonial. En un trabajo que hicimos en Imagen en Excelsior, van 14,000 los comerciantes que se estima que están en el centro histórico. ¿Qué se puede hacer, Presidenta, para que pues, esta zona que es patrimonial se siga conservando, se respete el derecho al trabajo de la gente, pero que todos estos espacios que hemos visto que están invadidos puedan quedar libres para lo que son, para el disfrute de la gente? Vamos a pasarle el tema a la jefa de gobierno. Le corresponde a la jefa de gobierno el cuidado del centro histórico. El comercio en vía pública pues tiene que respetar también el
paseo peatonal. Tiene que haber espacio para unos, para otros. Hay acuerdos que se tomaron históricamente con distintos grupos de los vendedores en vía pública. Entonces, pues le corresponde al gobierno de la ciudad y es importante que haya respeto entre todos, que haya espacio para unas cosas y espacio para el disfrute del peatón, de los turistas, de los que pasean, de los que trabajan en el centro histórico. Siempre tiene que haber pues un balance. Entonces, pues vamos a comentárselo a la jefa de gobierno. Muchas gracias. Sí. Vamos, a ver aquí. Si son 14 o 15 detenidos. Fueron 14 detenidos. 14. No, Presidente, buenos días. Israel Aldave, de Grupo Fórmula. Buenos días a todos. Con el debido respeto al elemento de la Secretaría de Marina, preguntarle, Presidenta, si hay evidencia de que se suicidó o lo asesinaron. Bien, yo creo que por respeto a la familia es algo que la Secretaría de Marina ya dará la información. Yo creo que hay que siempre tener una parte de sensibilidad en estos casos. Entonces, le pedimos ahí a Secretaría de Marina que en su momento pueda, ya con las investigaciones de la Fiscalía Estatal o local, informar las características de lo que pasó y por lo pronto, pues más bien nuestra solidaridad a la familia y a la propia Secretaría. Sí, gracias, Presidenta. Continuando en este mismo caso, esta red criminal, si me permite llamarla así, que encabezaba el vicealmirante Farías, ¿tienen ustedes alguna información de que haya sido el autor intelectual del asesinato del delegado de la Fiscalía General de la República justamente en Tamaulipas? Omar. No, como lo mencionó el señor fiscal el domingo en la conferencia, no tiene nada que ver un asunto con otro, ni están relacionadas ninguno de los detenidos, de los 14 detenidos, con el caso del delegado de Tamaulipas. ¿Y en qué va esa investigación del asesinato del fiscal? Es una investigación que tiene la Fiscalía General de la República en curso. Ok. En este mismo caso, hay orden de aprehensión en contra del exgobernador del estado de Baja California, Ernesto Rufo. También se habla del exsenador de Morena, Ricardo Novelo, que era el dueño del predio en donde se encontraron estos tanques de huachicol en el estado de Baja California. ¿Tienen alguna información de esto? Omar, ¿qué quieres? Al momento, ninguno de las dos personas que usted mencionó cuenta con orden de aprehensión. Ninguno de los dos. Gracias. Y ya finalmente, en otro caso, preguntarle, si me permite, Presidenta, al señor fiscal, ¿en qué va la investigación del exsecretario de Seguridad del Estado de Tabasco, Hernán Bermúdez? ¿Lo tienen ubicado? ¿Está vivo? Que pudiera darnos más información. Y si ya ha declarado en este caso el exgobernador, ahora senador, Adán Augusto López. En ese tema, que como ustedes saben muy bien, se inició en el gobierno del Estado por asuntos de carácter local. Cuando se nos dio vista del caso del que era secretario particular del secretario de Seguridad, nos dieron vista en razón de delitos de carácter federal, sobre todo de delitos patrimoniales. Actuamos de inmediato, obtuvimos la orden de aprehensión, lo detuvimos, está sujeto a proceso y está en la cárcel. Otro de sus ayudantes, que fue detenido por la Secretaría de Seguridad, se acogió a un criterio de oportunidad y nos ha estado dando una información muy valiosa que nos han permitido ya primero establecer la ficha roja, hablar con todas las autoridades de Interpol de todo el resto del mundo y estamos trabajando para localizar a esta persona. Cuando esta persona, que la vamos a localizar, eso no cabe duda, porque Interpol es muy eficiente, vamos a tener toda la información que aclare este asunto. Muchas gracias. El exgobernador Adán Augusto López ya declaró en este caso.
lo han llamado ustedes a declarar? La Fiscalía no puede llamar a personas que no tienen una vinculación directa. Necesitamos obtener la aprehensión de este individuo y a partir de ese momento vamos a saber quiénes son los que están involucrados. Presidenta, por otra parte, en esta reciente reunión que sostuvo usted con el secretario de Estado norteamericano, Marco Rubio, habló de que al gobierno de nuestro país le interesan que sean traídos al territorio nacional para que rindan cuentas ante la justicia mexicana algunos objetivos criminales. ¿Nos podría decir quiénes son estos objetivos que le interesan al gobierno? No sé si lo pueda comentar. Lo que le solicitamos a Marco Rubio, ¿en qué caso está relacionado? Sí, lo comento. ¿Sí? Son sobre el caso Ayotzinapa. Se lo habíamos comentado a los familiares, padres y madres. Son 2 personas que se está pidiendo su extradición y se lo comenté personalmente al secretario del Departamento de Estado. Fueron solamente estas 2 personas. Presidenta, ya por otra parte, si me permite finalmente… Y por la sensibilidad de lo que significa para nuestro país este caso. Por otra parte, si me permite, Presidenta, dice la DEA, la Agencia Antidrogas norteamericana, que le asestó un duro golpe al cártel de Sinaloa los últimos días del pasado mes de agosto. Hablan de que hubo acciones tanto en los Estados Unidos como a nivel internacional. No dan los nombres de qué países estuvieron, en qué se llevaron a cabo estas acciones. ¿En México sucedió algo así? Omar. ¿Alguna incursión? En México hemos estado en detenciones relevantes de manera permanente relacionadas con el cártel de Sinaloa, relacionadas con un operativo o gran operativo de la DEA internacional y que involucra a México, no hemos tenido ninguna operación en conjunto. Muchas gracias. A ver, ¿quién más? A ver, acá se quedó desde ayer. Buenos días, Presidenta. Noemí Gutiérrez, del Heraldo de México. Comentarle que hoy en el periódico publicamos una encuesta en el que 77% de la población está de acuerdo con su trabajo y también está respaldando que hay mejoras en programas y en obras. ¿Cuál sería su opinión al respecto? Pues agradecer a la gente, siempre. Agradecer el apoyo y decir que no vamos a fallar, vamos a seguir trabajando. Y sobre esta opinión que tienen que están mejorando los programas sociales. Pues es que hay más programas de bienestar. Ahora que si se le pregunta a la gente cuáles son los programas de bienestar que reconocen, en primer lugar, pensión adulto mayor y el segundo ahora es becas, porque recuerden que tenemos la beca Rita Cetina para todos los adolescentes de secundaria y vamos a ir a primaria el próximo año, poco a poco, de manera gradual. Presidenta, también se están reactivando las redadas allá en Los Ángeles. ¿Cuál es la instrucción que se le dio al consulado? A todos los consulados, de inmediato cuando hay una redada, hay un mecanismo, hay un protocolo, hay una alerta en donde de inmediato se ponen en contacto tanto con las autoridades estadounidenses, en particular pues de quienes participan o son parte de estos operativos. ¿Qué quiere decir exactamente ICE? ICE, a ver si me ayudan con la traducción, con ICE, con CBP, que son el nombre en inglés de estas 2 instituciones, que son quienes realizan estas acciones que consideramos nosotros injustas. De inmediato los consulados en el lugar donde ocurre tienen un protocolo, hablan primero con ellos, informa a la Embajada de México en Estados Unidos, de igual manera a la Cancillería aquí, el subsecretario Roberto Velasco de inmediato también alerta o funcionan estos protocolos de alerta, de inmediato se ponen en contacto con las autoridades para ver si hay mexicanas y mexicanos y de inmediato se van a los centros de detención para poder entrar en contacto con ellos, que sepan que el consulado está ahí y si lo desean poder utilizar los apoyos del consulado. Presidenta, y también ahí mexicanos en Chicago estaban anunciando que a lo mejor se cancelaban los festejos patrios. ¿Cuál sería su llamado a la comunidad mexicana en Estados Unidos ante este temor de redadas sobre esta celebración que es muy mexicana?
Bueno, son decisiones que tienen que tomar ellos. Vamos a ver la Cancillería, en particular en Chicago, qué es lo que nos plantea. Algunos han planteado que no se realice. Yo pienso que si se hace de manera pacífica, relacionado con la independencia, pues no tendría problema. Pero vamos a ver cuál es la opinión de Cancillería para no cometer algún error. Muchas gracias. Sí, bueno, a ver seguridad aquí. Luego vamos para acá. Buenos días, Presidenta. Elia Cruz de La Hoguera. Solamente para la precisión de los personajes que está o que le pidió a Marco Rubio directamente la extradición, ¿podrían darnos los nombres? ¿Es factible dar los nombres o mejor no? Sí. ¿No? ¿Secrecía? ¿No? Okay. Por eso hasta pregunté si podía decir sobre qué caso se relacionaba, porque es importante por el proceso. Sí. En el tema de esta red de corrupción de Huachicol Fiscal, Presidenta, hay unas versiones que indican que la propia Secretaría de Marina habría iniciado la investigación hace 2 años, que fueron quienes el almirante secretario el que se habría dado cuenta de esta situación y por eso inició la investigación, y después de eso ya daría vista a la Fiscalía. Quisiera preguntarle al almirante secretario si esto es así, porque también indican que esta investigación continúa de forma interna. No sé si quiera contestar algo, almirante. Buenos días. A nivel interno, nosotros tenemos muchos controles. Tenemos contrainteligencia, tenemos medidas de control y confianza, tenemos muchas formas de evitar que la corrupción se incruste en la institución. Por ello, el compromiso es cero tolerancia y vamos a continuar. ¿Continúa la investigación bajo su mandato? Sí, continúa. ¿Tenemos algunos datos de que nos pudiera compartir de que si esta investigación, además de los elementos que se anunciaron en la conferencia pasada del domingo, hay otros elementos involucrados? Por el momento no podemos dar información tan detallada, pero estamos colaborando con la Fiscalía General de la República. Esa investigación, nada más como un último tema con respecto a la Secretaría, ¿cuándo se empezó la investigación exactamente y cuándo se le da vista a la Fiscalía? Bueno, la Fiscalía trae la investigación desde hace más tiempo atrás y nosotros la retomamos con mayor intensidad a partir del aseguramiento del buque en marzo. Gracias. Quisiera preguntarle al fiscal si tenemos algunos elementos de la Secretaría de Marina involucrados en esta trama pues, de corrupción de Huachicol Fiscal. ¿Cómo serán procesados? ¿Por el fuero militar o por el fuero común? Los procesos son procesos de carácter federal que no están vinculados directamente con la función específica de las Fuerzas Armadas en sus tareas internas. Es por hechos delictivos que están establecidos en el Código Penal Federal y por eso se les está procesando. Es decir, por el fuero común. Con esa claridad. Ok, gracias. Presidenta, ¿su gobierno tiene alguna cifra a cuánto asciende el desfalco de esta red de corrupción, de ese ingreso que no llegó al erario público? Sí hay cálculos, no sé si los tengamos en este momento. La Secretaría de Energía, a partir del aseguramiento de este buque, vio incrementada la venta de combustibles, particularmente de diésel, en el norte de la República. Es decir, de alguna manera llegaba a algunas de las estaciones de servicio del norte de la República. El monto exacto de cuál es el daño, no sé si ya lo tienen estimado, pero se está trabajando en ello y la Secretaría de Energía lo tiene y se los damos más adelante. ¿Nos los pasan más tarde? Sí.
Muchas gracias. Por otra parte, Presidenta, usted la semana pasada le preguntábamos si tenían más información acerca de lo que había ocurrido con el subsecretario de Bienestar de Guerrero y nos adelantaba que sería cuando viniera el Gabinete de Seguridad que nos darían más detalles. ¿Podrían hacerlo ahora? Omar, ¿quieres comentar algo del homicidio del subsecretario de Bienestar del Estado de Guerrero? Estamos colaborando con la Fiscalía General del Estado de Guerrero en la búsqueda de los responsables y estamos participando en la investigación con ellos, pero principalmente lo lleva la Fiscalía de Guerrero. ¿Hay algún indicio de cuál habría sido el móvil? Nosotros no tenemos el móvil todavía y estamos trabajando con la Fiscalía. ¿Ningún grupo criminal asociado a esta? Por la zona, pues el grupo criminal serían los Ardillos, pero eso sería todavía especular hasta que no haya un dato preciso o una prueba que puedan señalar eso. ¿Se tiene conocimiento si tenía amenazas? No tenía amenazas hasta donde tenemos conocimiento y no tenía ninguna vinculación con ningún grupo delictivo hasta donde teníamos conocimiento también. Sin embargo, repito, es una investigación en curso con la Fiscalía del Estado de Guerrero que cuando tengamos más información, como siempre, lo daremos a conocer de manera completa. Muchas gracias. Presidenta, en otro tema, ayer el Congreso de Perú se adelantaba a que piden declarar la persona no grata por los dichos que usted ha expresado acerca del presidente, bueno, del destituido presidente Pedro Castillo, que usted le llama legítimo y ellos dicen que eso es una intromisión, una agresión a su país. No es una agresión. Recibí aquí al abogado del presidente Pedro Castillo, que desde nuestro punto de vista vivió un golpe de Estado y me solidaricé con él. Eso fue lo que hice. Es una política que viene desde el gobierno del presidente López Obrador, en este caso, como en el caso de Ecuador, de romper relaciones con el Ecuador por la invasión que tuvo nuestra embajada. Nosotros mantenemos el mismo criterio. Entonces, no importa. Nosotros vamos a mantener nuestra posición. Y finalmente, Presidenta, gracias. Y finalmente, en La Hoguera publicamos un texto donde se expone a través de una entrevista que le hacemos a una especialista que durante los gobiernos de la 4T se han incrementado los nombramientos políticos en plazas diplomáticas. Se sigue la ley, todo está dentro de la ley de la Constitución, no estamos violando ninguna ley, nada, es en el marco de las normas de la Cancillería y las atribuciones de la Presidenta de la República. Y ahí la gran mayoría de los embajadores vienen de carrera, la gran mayoría, y hay algunos casos en donde estamos nombrando personas que consideramos idóneas para el puesto y que son aprobadas por el país primero y después por el Senado de la República. Esta persona que entrevistamos, este experto, advertía que esto podría significar un riesgo a la defensa de los connacionales en esos países si no son personas que vienen del servicio sí, al exterior. revés. O sea, primero están reconocidos en el marco de la ley de aquí y reconocidos allá. Segundo, hicimos un cambio muy importante en los consulados porque había muchos cónsules que pensaban que su trabajo era la parafernalia de la diplomacia, en un momento en donde nuestros connacionales los necesitaban. Nos reunimos, les pedimos que participaran activamente dentro del marco de la ley y del respeto a la política de Estados Unidos, pero en la defensa de las y los mexicanos allá. Y teníamos quejas y quejas y quejas. Todavía hay algunas, pero ya son menos. Entonces tomé la decisión de que fueran personas con sensibilidad,
que fueran capacitadas y que tuvieran la sensibilidad con la gente. Les pedimos un día ciudadano, de tal manera que ellos mismos abrían las puertas, atendieran de manera personal a las y los paisanos, y muchos pues no quisieron seguir esta orientación. Entonces, en el marco de la ley todo decidimos hacer estas sustituciones, pero no estamos violando ninguna ley y es para beneficio de las paisanas y los paisanos allá que están viviendo momentos difíciles. ¿Usted ha visto entonces un cambio teniendo a estos perfiles políticos? Tenemos indicadores que se revisan cada semana. Había indicadores antes, pero ahora hay una plataforma especial con los indicadores de cuánta gente se recibe. Hay personas de la agencia digital que van a los consulados a hablar con nuestros paisanos y paisanas que tienen acceso a los consulados, a preguntarles cómo los recibieron, si los están atendiendo bien. Y hay indicadores que nos están diciendo permanentemente cómo van mejorando los consulados en Estados Unidos. Gracias, Presidenta. Sí. A ver, ¿quién más? A ver, vamos acá y luego acá, que la compañera. Buenos días, Presidenta. Buenos días al Gabinete de Seguridad. Vicente Serrano, conductor de Sin Censura. Si me permite, dos temas precisamente sobre migración. Hay una deuda histórica con los braceros, Presidenta, y creo que no se ha logrado solucionar esta situación. Baldomero Capiz, que es uno de los líderes históricos, me lo comentaba hace unos días y me preguntaba si existía la posibilidad de una vez por todas ver si se les puede saldar esta deuda a los cada vez menos, porque están desafortunadamente muriendo braceros, Presidenta. Lo revisamos. Me han buscado en varios de los eventos que hemos tenido y se lo encargué a Relaciones Exteriores, a ver si Gobernación nos puede ayudar también, para ver cómo podemos ayudarles. Precisamente hace unos días en Relaciones Exteriores el canciller encabezó una conferencia, pero no se respondieron algunas de las preguntas que le he hecho aquí, Presidenta. ¿Cuántos casos se tienen documentados de abusos de derechos humanos para nuestros paisanos? Sobre todo después de esta redada que vimos en la empresa Hyundai, veíamos que las autoridades encadenaron a los detenidos. ¿Ya le informaron cuántos casos de abuso de derechos humanos existen? Y se lo pregunto porque continúa este clamor de que se haga algo contra el actuar de las autoridades de inmigración encapuchados. Ya veíamos casos también en Chicago y sigue esta tendencia de que son no identificables estos personajes. Presidenta, ¿qué le han informado? Se lo pregunté al canciller, pero creo que no ha quedado contundente. El procedimiento es el siguiente, porque hay que, digamos, seguir las reglas internacionales. Además de todas las notas diplomáticas que podemos hacer y lo que podemos expresar en las reuniones que se tienen, si hay una violación a derechos humanos, la persona que vivió, la víctima, es quien tiene que presentar la denuncia. Se les apoya con los abogados para que sigan el caso en los Estados Unidos en donde se presenta esta denuncia. Ese es el procedimiento que se debe seguir, además de todos los procedimientos diplomáticos que existen desde Cancillería o desde los propios consulados. En estos casos, en el último caso hubo 23 mexicanos, 13 de ellos aceptaron el apoyo consular. Si ellos toman la decisión de presentar una denuncia por violación de derechos humanos, se les apoya en todo lo que se necesita. Pero tiene que ser una decisión de ellos, de presentar la denuncia, y reciben todo el apoyo consular y de contratación del bufete de abogados especializado en estos temas. Si me permiten en otros temas, ¿percibe usted una campaña como tal para tratar de denostar a las Fuerzas Armadas, a las autoridades por el caso de Huachicol? Se lo pregunto por lo que mencionaba, que son las instituciones más confiables. Se ha dicho que no por unos cuantos se puede o se debería juzgar a todos, a la institución completa, pero sí veo una intención de medios y de comentócratas, como les llama usted.
¿cuál reflexión le podría dejar a esa gente que le sigue dando la confianza a la Marina, al Ejército, a la Guardia Nacional, Presidenta? Porque pareciera que buscan que la gente no tenga en quién confiar y la gente no puede ir por la vida sin confiar en la autoridad. ¿Qué reflexión como la guía moral y ética de este proceso de transformación dejaría, Presidenta? Primero, la oposición y algunos medios y algunos comentócratas van a criticar lo que sea y van a aprovechar cualquier situación para denostar. Pero el pueblo es muy inteligente, la gente es muy inteligente. La Secretaría de Marina y después el Ejército tienen las mayores calificaciones de reconocimiento de cualquier institución y lo van a seguir teniendo. El que se haya actuado contra un elemento o algunos elementos que cometieron estas irregularidades fortalece a la institución, la fortalece, porque hay un reconocimiento de que ahí donde hay alguien que no está cumpliendo ni con los valores militares, ni con los valores éticos ni morales, y no está cumpliendo con la ley, pues hay consecuencias. Eso fortalece a las instituciones siempre. Y la gente lo sabe. Y la gente reconoce pues que se actúe cuando se encuentra un caso de corrupción. Ahora, ayer estaba viendo las redes un ratito, porque la verdad, que en contra de la Marina son los mismos que apapachaban a García Luna, ¿no? Que en vez de decir qué bueno que se actuó, qué bueno que la institución está actuando, qué bueno que hay un caso como este y hay actuación. No, ya es buscar denostar. Igual que a la administración pasada, al presidente López Obrador, que ese también tiene ganado el corazón del pueblo. Ese, por más que le digan lo que le quieran decir, eso no va a cambiar la opinión de la gente. Porque la gente sabe que si hubo programas de bienestar, que si hubo obras públicas estratégicas como el Tren Maya, el Interoceánico, la refinería, el AIFA, pues fue porque se sacó dinero de la corrupción y de los privilegios para ponerlos al servicio del pueblo. Eso no va a cambiar en la imagen del presidente López Obrador, ni de su gobierno, ni de la Marina, ni del Ejército, ni de la Guardia Nacional. Y al revés, nosotros consideramos que ahí donde se encuentra un caso con pruebas, porque también hay todos estos, y el otro, ¿dónde está la prueba? Entonces, cuando hay pruebas de un caso, se actúa por parte de la Fiscalía y se coadyuva con la Fiscalía para la información. Fue el caso en este particular lamentable situación, porque es lamentable que ocurra que una persona, servidor público, se corrompa. Hubo apoyo de Marina, apoyo para poder llegar a las últimas consecuencias. Entonces, van a seguir diciendo. E increíblemente el apoyo popular al movimiento es mayor, porque la gente es muy lista, no se va con la finta ya de la comentocracia y los conductores que buscan denostar sin argumentos. Además, una falta de respeto para quienes arriesgan la vida en las labores de seguridad. Además, coincido plenamente, pues la Marina, la Defensa nos ayudan, seguridad nacional, seguridad interior, seguridad pública, cuidado de la mar, más todas las actividades que tiene como guardia costera, digamos.
la Marina. Entonces son instituciones de primera y con elementos de primerísima, preparadísimos. Las grandes instituciones del Estado mexicano. Ahora, si hay un elemento que se corrompe, pues hay que actuar. ¿Para qué? Para defender a la institución. Con su permiso, si me permite, dos cosas para cerrar de mi parte, Presidenta. En el tema del paquete económico presentado, yo sostengo que como nunca antes el ciudadano de a pie podría tener la oportunidad de opinar acerca de estos impuestos saludables y quedarán exhibidos aquellos que defienden los intereses de las refresqueras, de las tabacaleras, de incluso las empresas que promueven las apuestas y que nos han llevado a un problema de ludopatía muy grave en nuestro país también, y lo de los juegos violentos para los niños. Si bien es cierto, el ciudadano tiene la libertad de tomarse el refresco, de fumarse el cigarro, de comprarle a su hijo lo que quiera y de gastarse el dinero como quiera, creo que amerita que escuchen de usted por qué. Porque en esa libertad estamos en los problemas de diabetes, de obesidad, de ludopatía y de todo esto que se aborda constantemente aquí en la Mañanera del Pueblo, Presidenta. Es tal vez uno de los planes más sociales que se hayan presentado en los últimos años, tal vez, Presidenta, así lo podría catalogar. Fíjense que hicimos una encuesta, a ver si la pasamos, no sé si mañana o el jueves, mandamos a hacer una encuesta de qué opina la gente de las bebidas azucaradas, bueno, digo los refrescos. Entonces, 88% era, considera que le hace daño. Entonces, ¿cada cuánto lo tomas? Diario, una vez a la semana. Una vez a la semana es cuando el mayor porcentaje. ¿Consideras que es saludable o que te hace daño? Que te hace daño, así, pero 80 y tantos %. ¿Y por qué lo tomas? Porque me gusta, la mayoría. Bueno, tomar azúcar y tomar azúcar y tomar… Ah, mira, ahí está. Miren, ¿qué tan dañino cree usted que es el consumo de refrescos para su salud? 88% muy dañino. Pero le preguntan, ¿y por qué? Ya me diste la primicia, a ver, ya sácala completa. ¿La que sigue la tiene? ¿En dónde acostumbra a tomar el refresco? En casa. ¿La que sigue? ¿Cada cuánto consume usted refresco? Todos los días, 29%. Recuerden que además los que tienen endulcorantes, creo que se llaman, ¿no? Los de dieta, los de cero, también provocan problemas en la salud. No es que una vez a la semana, 45%. Y luego, ¿por qué es lo que me gusta tomar? 50%. Bueno, estar tomando bebidas de estas, pues también tiene cierta adicción al azúcar. Pero lo que más me llama la atención es que la gente, hasta ahí déjalo ya, después presentamos la otra parte, sabe que le hace daño. Entonces, pues es muy importante que se haga el esfuerzo. Además, todo lo que se vaya a recaudar va precisamente para atender las enfermedades que tienen que ver con el abuso. Viene el jueves, yo creo, Secretaría de Salud, porque con varios de los miembros de la Secretaría de Salud, porque muchas de las empresas que venden bebidas azucaradas dicen que no hay pruebas de que tenga efectos en la salud y se van a presentar pues todos los estudios. Entonces es muy poco realmente, pero sí es una señal, una visión de decir, a ver, pues entre todos hay que cuidarnos, ¿no? Porque ayer me presentaban en la reunión de salud la cantidad de personas que tienen daños renales, que está muy asociado al uso excesivo del azúcar. Entonces, y todo lo que se tiene que hacer para poder tener salas de hemodinamia, en fin, todo lo que significa el daño renal.
lo importante que debe ser ampliar el trasplante de riñón, en fin, estamos trabajando en todo eso. Entonces, bueno, fue principalmente una decisión de Secretaría de Salud. Y si me permite, para el fiscal general de la República, presidenta, la actualización del caso Israel Vallarta y este recurso que se presentó por su libertad, ¿en qué va, fiscal? Algunos de los que hemos seguido este caso puntualmente hemos considerado, con mucho respeto, fiscal, que hay una falta de voluntad para aceptar que se ha equivocado la autoridad con este recurso. Y yo le preguntaría, si no procede, si no llega a algo este amparo, ¿habrá una disculpa por parte de la Fiscalía a Israel Vallarta? He platicado con él y a pesar de que se han presentado una tras otra versiones, cartas incluso, pues no hay nada que pueda llevar a la revocación o al reverso de esta decisión de la jueza de libertad. ¿Qué nos puede decir al respecto, fiscal? Mire, yo quisiera repetirle lo que ya he expresado con toda claridad. Nosotros tenemos la visión de que la persecución del delito y la defensa de las víctimas es fundamental en cualquier caso de carácter federal. En este asunto, y lo dije con mucha claridad y lo repito, nosotros tenemos la obligación de la defensa de las víctimas. En eso no es materia de un amparo, es materia de un recurso a la primera instancia. En ese recurso, la Fiscalía va a dar a conocer públicamente cuáles son los criterios en defensa de las víctimas. Si esos criterios se van a analizar por un nuevo sistema judicial al que le tenemos confianza, los resultados van a ser públicos y sobre ellos podemos hablar con mucho gusto. No me quiero adelantar porque sería tanto como hacer una defensa antes de que haya la posibilidad de que haya alguien que lo juzgue. Pero nosotros sí tenemos la convicción de que tenemos que hacer la defensa de las víctimas y lo hacemos siempre. Por eso una de las funciones fundamentales del Ministerio Público es ir a recurso en todos los casos, en todos sin excepción, donde las víctimas quedan en estado de indefensión. Hablando de víctimas, se ha confirmado que Israel Vallarta fue torturado. Su torturador, Cárdenas Palomino, recibió solamente 5 años o algo así de sentencia por el delito de tortura o el crimen de tortura. ¿Podría expresarme su opinión todavía con el Poder Judicial anterior, antes de que llegaran esta renovación al Poder Judicial? Parecería que una locura que alguien se pase casi 20 años de prisión esperando ser sentenciado inocente o culpable y que el torturador sea solamente sentenciado a 5 años, fiscal. Usted está hablando de un tema que es fundamental y yo creo que no hay suficiente claridad en ese caso. El Ministerio Público, tanto federal como local, tienen funciones de autoridad en el momento en que integran sus carpetas. A partir del momento que las judicializan, no hay más que una sola autoridad, una, que es la autoridad judicial. Y si la autoridad judicial permitió que un asunto estuviera durante 20 años sin sentencia, a quienes deberíamos de llamar, y por eso lo estamos haciendo en este recurso, es a la autoridad judicial para ver por qué dilató lo que tenía que haberse hecho en 2 años durante 20. Y aparentemente no hay un criterio público en el sentido de exigirle a esa autoridad y a esa juez que explique por qué mantuvieron durante 20 años un estado en los acusados como el que usted está señalando tienen todo el derecho de haber sido sentenciados en un plazo máximo de 2 años. ¿Por qué no se habla de ese aspecto que es fundamental? Y eso es lo que vamos nosotros a demostrar en este recurso que vamos a presentar. Muchas gracias, fiscal. Muchas gracias, presidenta. Sí, está bien. Buenos días a todos. Sandra Aguilar, de Grupo Informativo. Presidenta, sumaría al fortalecimiento de su gobierno
el humanismo que encabeza usted en esta gira de estos 9 estados este pasado fin de semana. Es evidente que no solamente el humanismo se suma también el reconocimiento, el tema del huachicoleo ciertamente en Tamaulipas, pero también se suma el actuar de las autoridades. En ese sentido, y ante lo ocurrido en la zona sur de Tamaulipas y ante la coordinación, evidentemente con todas las instancias, ¿cuáles son las medidas nos pudieran compartir que van a implementar para que este tipo pues de sucesos o de hechos pues no se siga presentando? ¿A qué hecho te refieres? A lo del huachicoleo en los puertos. Bueno, pues es que se está, no solamente cuando se encuentra, pues se sigue la investigación, sino que se están poniendo muchísimas medidas de control. Les he platicado aquí que la nueva ley de Pemex relacionada con el cambio constitucional permite generar trazabilidad en la importación de combustible. Antes era muy complejo por cómo estaban las leyes. Recuerden que el presidente López Obrador quiso cambiar muchas leyes y la Corte se las echó para atrás. En este caso, con el cambio constitucional y en cambio a la ley, trabaja ya Secretaría de Energía, ya están por emitir, algunas ya se emitieron y otras están por emitirse. El objetivo es que cada litro de diésel o de gasolina que es importado se sepa a qué pipa se subió, en dónde se almacenó, de quiénes son las pipas, quién es la empresa, que tenga una identidad la pipa para que si lo para alguna autoridad se pueda saber a qué empresa corresponde, cuándo llegó, cómo llegó a la aduana, a dónde se dirige, cuál es el almacenamiento donde se va a guardar y de ese almacenamiento a qué estación de servicio o a qué empresa se va a vender. Eso se llama trazabilidad. Eso no se podía hacer con las antiguas leyes, hoy sí. Y además, todo este problema de la apertura de la importación pues vino con la reforma del 2013. Entonces, ahora pues hay muchas más medidas de control que estamos implementando y la vigilancia en aduanas que se está haciendo mucho mayor. Nos ha compartido cada 15 días, cada mes, cómo avanza esta estrategia de seguridad y llama, por supuesto, mucho la atención el tema de los centros penitenciarios. De todas estas detenciones, ¿se tiene la capacidad para poder, pues no digo almacenar, pero para poder tener y en qué condiciones? Pues recordemos que el pasado mes de julio, pues bueno, en estas cárceles de aquí de México, pues se enfrentan, pues se habla de una sobrepoblación de al menos más de 26,000 internos en lo que es territorio mexicano. Hay que recordar, ejemplo, el suceso ocurrido en el Cerezo de Tuxpan, en donde fallecieran pues nueve reos a su interior, y bueno, se anunció también en ese momento el traslado a centros penitenciarios federales. En ese sentido, Presidenta, es saber si ya existe algún plan, existe sobrepoblación, que nos confirmen, ¿verdad? Sí o no, y saber si se implementará más apertura o hay atención en ese sentido para este tema. En el caso de los penales federales hay espacio. En el caso de lo que usted mencionó de la Ciudad de México, donde hay 26,000, recordemos que hace muchos años llegó a haber hasta 40,000 internos aquí en la Ciudad de México. Entonces sí hay espacio en varias entidades federativas, sí hay algunos estados que tienen más problema de sobrepoblación que otros, como Estado de México, que sí tiene un problema de sobrepoblación, que ya están trabajando en ello, y también nosotros muchas veces ayudamos a traslados a centros penitenciarios federales de delincuentes de alto impacto. ¿Y en qué condiciones se encuentran, secretario, los centros penitenciarios? ¿Están en buenas condiciones para pues atender a la población que llega ahí? Del sistema penitenciario federal están en buenas condiciones y obviamente pues está trabajando para mejorar. Gracias, secretario. Finalmente, Presidenta. Recuerda que hay centros penitenciarios estatales y hay federales. Hay algunos centros penitenciarios estatales que requieren mucho más apoyo, incluso los gobernadores en algunos casos están haciendo obras importantes para mejorarlos y nosotros apoyamos ahí donde se puede.
Finalmente, Presidenta, el día de mañana se cumple ya un año de esta aprobación de la reforma al Poder Judicial. Por primera vez, en efecto, por primera vez, estos 3 poderes son elegidos por el pueblo. Se sabe que, bueno, pues ya nos ha compartido que el próximo lunes 15 de septiembre pues será un evento pues tranquilo, austero, a como nos ha acostumbrado desde el día 1. Sin embargo, llama mucho la atención el desfile del martes 16 de septiembre. Es importante, ¿no?, que estén todos los poderes juntos en este sí, los vamos a invitar. Asistirá, por ejemplo, la presidenta de la mesa directiva de todos, pues diputados. Sí, evidentemente se invita a todos, ya deciden ellos si quieren venir o no. Y ante el protagonismo, pero se invita a todos. Y finalmente, ante el protagonismo tal vez de la nueva presidenta de la Cámara de Diputados, ¿habrá algún sesgo o alguna? Pues es un acto republicano, ¿no? Entonces, en el caso del grito, y además es una ceremonia austera, es principalmente el gabinete, y en el caso del 16 de septiembre sí ya hay más espacio, se invita a más personas, y ahí vamos a invitar a todos los poderes, y si quieren asistir, asistirán, y si no, pues no asistirán. Pues bueno, seguimos en la gira, solamente compartirle y agradecerle por parte de personas el 13 de septiembre también, el día de la conmemoración de los niños héroes, también se invita a todos los poderes. Tamaulipecos, el mensaje usted lo conoce y particularmente el caso que atendió a su salida del evento del Poliforum. Muchas gracias, presidente. Gracias. Vamos, a ver, vamos aquí a la compañera y después Nancy, y si nos da tiempo y si no, pues ya mañana. Gracias, presidenta. Buenos días, Shaila Rosagel, corresponsal de Grupo Gili, El Imparcial de Sonora, La Crónica de Mexicali y Frontera de Tijuana. Presidenta, preguntarle sobre el programa de créditos a los ganaderos sonorenses que anunció en su gira, en su visita a Sonora. ¿Qué más información nos puede dar sobre el arranque y el funcionamiento de este programa? Son 3 estados, Sonora, Coahuila y Durango. Ya vamos a invitar a Sader para que explique con todo detalle. Esencialmente es una solicitud que ellos tenían desde hace mucho tiempo, que en vez de exportar se produzca en México. Y particularmente ahora con el cierre de la frontera, pues ellos solicitan más esta situación. Entonces es un apoyo de 2.181 millones de pesos. Una parte es apoyo, se llama fondo perdido, digamos, inversión directa del Gobierno de México, son alrededor de 600 millones, si mal no me acuerdo. Otra parte es de los estados, otra parte son créditos para engorda, y otra parte ya para la construcción pues, de los centros integrales de producción. ¿Cuándo arrancará ya el programa? Ya, queremos que la entrega de créditos empiece la próxima semana, en eso estamos. Perfecto. Presidenta, y también preguntarle si hay algún tiempo estimado para la reapertura de la frontera, a la exportación de ganado. De origen, la Secretaría de Agricultura de Estados Unidos planteó en noviembre, pero está trabajando Sader con ellos o con ella, porque es mujer la secretaria, para que pueda ser antes. Entonces, se está trabajando en ello. Gracias, presidenta. En otro tema de Baja California, en el Ayuntamiento de Ensenada, que encabeza la alcaldesa Claudia Gatón, la directora del Bienestar denunció ante la sindicatura a otros funcionarios municipales por presuntamente presentar y aprobar un listado de obras para el ramo 33 que no cumplen con los lineamientos del programa. ¿Cuál sería el proceder de las autoridades federales considerando que se trata de recursos federales aplicables a obras pues encaminadas a mejorar las condiciones de los más desfavorecidos? Pues puede presentar ante Anticorrupción y Buen Gobierno y de ahí se puede dar vista a la Auditoría Superior para que hagan su propia auditoría. ¿Ya le habían comentado sobre este caso, presidente? Le preguntamos a Raquel a ver dónde va el caso. Muchas gracias. Gracias.
Gracias, presidenta. Buenos días a todas y a todos. Nancy Flores, de la revista Contralínea. Presidenta, en este esfuerzo que están haciendo por pues combatir el huachicol y también el huachicol fiscal, a nosotros nos gustaría preguntarles sobre otras líneas de investigación. Esto porque a inicios de 2024, Contralínea publicó un oficio interno que envió el entonces secretario de la Defensa, Luis Crescencio Sandoval, al entonces titular del Centro Nacional de Inteligencia, Audomaro Martínez. En este oficio se le daba cuenta de una investigación que estaba llevando la Sedena en torno al Sistema Nacional de Aduanas. Ahí pues se daba cuenta de presuntos hechos ilícitos, entre ellos pues presuntos sobornos a operadores externos, también contrabando de combustibles y de pepino de mar, así como la presunta manipulación del sistema de parametrización, que es este reconocimiento aduanero por alertamiento para supuestamente también estar realizando actos de corrupción con agentes aduanales. Preguntarle si su gobierno tenía conocimiento de esta investigación interna que se llevó el sexenio pasado y también si se le está dando seguimiento. Omar, ¿quieres comentar algo sobre esta investigación? Pues que son varias investigaciones, algunas que, como ya lo mencionó el señor fiscal, iniciaron en la administración anterior y otras que, digamos, investigaciones que se conjuntan con las carpetas de investigación. Este caso específico que nosotros trabajamos, a pesar de que ya había investigaciones en curso, se inician nuevas carpetas de investigación a partir de marzo de este buque y es en esta carpeta de investigación que la Fiscalía General de la República obtiene las órdenes de aprehensión. En el caso que usted refiere de investigaciones internas de aduanas, tendríamos que ver cuáles son y saber si son las mismas que se están llevando ahorita, pero si iniciaron en la administración anterior, pues son, por supuesto, carpetas de investigación que se siguen trabajando. ¿Y podrían informarlo? Sí, por supuesto que sí. Si me dice cuáles específicamente, con todo gusto lo informamos. Gracias. También, Presidenta, aprovechando que está aquí el Gabinete de Seguridad, preguntar si se ha hecho algún tipo de aseguramiento a cuentas bancarias, ranchos, también residencias y autos de lujo al Mayo Zambada. Esto después de que él ya se declaró pues culpable de encabezar el cártel de Sinaloa. Saber cómo va ahí el tema. Siempre se documenta aquí los aseguramientos, pero no se dice a qué grupos pertenecen y particularmente a qué personas. Saber si al Mayo Zambada ya se le aseguraron bienes. Se han asegurado, recientemente desde que se declaró culpable a la fecha, no, ha habido ya aseguramientos a sus cuentas y bienes que con gusto pedimos que la Unidad de Inteligencia Financiera informe. Gracias. También, Presidente, en Contralínea, pues nos dimos a la tarea de rastrear estas listas de los pensionados millonarios, tanto de Pemex como de Luz y Fuerza del Centro, ya las dimos a conocer. En el caso de Pemex, pues llama la atención que en estos pensionados millonarios pues estén algunos que cometieron o que presuntamente están vinculados a casos de corrupción, como el caso Odebrecht, también la estafa maestra. Algunos otros fueron señalados en su momento de estar dando contratos de manera presuntamente irregular. Y en el caso de Luz y Fuerza del Centro llama la atención que estos más de 4,000 beneficiarios, pues la mayoría obtuvo estas millonadas a partir de 2009, que es cuando Felipe Calderón asesta el golpe contra Luz y Fuerza del Centro. Aquí pues no solo es el caso de una persona que gana 1 millón de pesos al mes, sino también de otras 33 que casi ganan 1 millón de pesos, o sea, les falta un peso porque ganan 999,000 pesos mensuales. En ese sentido, preguntarle, Presidenta, sobre esta actitud que tuvo Felipe Calderón en su gobierno, pues no solo de asestar este golpe empleando la fuerza pública, es decir, metiendo a las Fuerzas Armadas, en aquel caso la Policía Federal, para extinguir la empresa, la compañía de Luz y Fuerza del Centro. Lo hizo además en un fin de semana donde hubo un partido de la selección mexicana de fútbol y también al mismo tiempo premió pues a los trabajadores de confianza con estas pensiones millonarias, mientras a otros 44,000 los dejó pues prácticamente en la calle. El objetivo de era la privatización, nada más que ya no pudieron avanzar más hasta Peña, que ya entra
proceso de desintegración de Comisión Federal de Electricidad con los cambios a la ley. Pero de una manera injusta, autoritaria, hace la liquidación de Luz y Fuerza del Centro y en efecto llama la atención cómo hay funcionarios de confianza que le seguimos pagando 1 millón de pesos al mes de pensión, al mes, mientras hay trabajadores que no recibieron nada. A muchos de ellos ahora reciben por un decreto que hizo el presidente López Obrador y que a través del INDEP se les da y se está buscando incorporar a otros trabajadores. Les puedo adelantar, va a haber una iniciativa de reforma constitucional porque se están analizando todos los derechos laborales, digamos, para no afectar ningún derecho, para ello solamente con una reforma constitucional, pues que ponga un límite a este abuso. O sea, ¿cómo es que una persona que trabajó por un tiempo, ni siquiera algunos pocos años en Pemex y reciben 400,000 pesos mensuales? ¿O cómo es que los de Luz y Fuerza trabajaron y reciben 1 millón? Pues esos recursos tienen que ir a la gente. Nadie dice que se reduzca pensiones justas. Entonces va a haber una reforma constitucional, se los adelanto, y se va a presentar en este periodo. Gracias, presidenta. Por último, preguntarle, hay un caso de una joven que regresó a México después de estudiar y trabajar en el extranjero. Parte de su equipaje lo trasladó vía correo. Ahí cuando llegó este traslado a México le indicaron que tenía que pagar un monto por aduanas de 800 pesos, le dieron un plazo, lo pagó en tiempo y forma, pero cuando llegó al Servicio Postal Mexicano pues le indicaron que ya su paquete, que no es un contenedor ni mucho menos, es una caja, que ya lo habían devuelto a Europa, sin embargo no le presentaron ninguna prueba, ella estuvo monitoreando, no ha llegado allá su paquete, ya tiene más de 2 meses este asunto y ya no le contestan del Servicio Postal Mexicano porque para ellos ya dieron por terminado ese punto, nadie le responde nada, no le dieron ninguna prueba de que su paquete se regresó, además de que pues digamos que no se dio cumplimiento al plazo que le habían dado para pues pagar esto en aduanas. Preguntarle si se pudiera revisar este tema, pues porque ni siquiera a nosotros tampoco nos contestan en Cepomex. Si nos pasas el dato, con gusto se lo pasamos a Violeta, directora de Cepomex. Muchas gracias, bueno, presidenta. Yo creo que ya cerramos, ¿no? 9:25. Mañana seguimos. Mañana seguimos. Recuerden, pero mañana. A las 11:30 es la conferencia de prensa de Secretaría de Hacienda. Ahí se van a dar todos los detalles del paquete económico que fue presentado el día de ayer, que está acompañado de otras 2 leyes, o cambios, reformas a otras 2 leyes. Una es la ley de aduanas y la otra a importaciones y exportaciones, que tiene que ver con el Plan México. Buen día a todas y a todos.